¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición de este Jerez al Día, que si no me equivoco es el último programa de este año 2022. Este año que ya languidece, estamos a las puertas de 2023 y hay cierta inquietud en el mundo del campo. Vamos a hacer balance, ¿no?, en el mundo de la agricultura y de la ganadería con Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, porque este 2022 que ya se cierra es un año muy complicado para el sector del campo, marcado por las incertidumbres de las ayudas de la política agraria comunitaria, un año marcado por una agenda ambientalista impulsada por la propia Comisión Europea y, sobre todo, ¿qué les voy a contar que ya no sepan del incremento brutal de los costes que lógicamente está afectando al campo y que en definitiva nos afecta a todos? Enseguida hablamos del campo y de la ganadería aquí en Jerez al Día. Y es casi seguro que muchos de los que nos están viendo a esta hora de la mañana en Jerez al Día están haciendo un buen acopio de petardos y material pirotécnico. Ojo, porque hay que ser responsable y tener mucho cuidado en esa especialmente noche del fin de año. Y es que, en ese sentido, Emergencias 112 recomienda hacer un uso responsable del material pirotécnico para evitar accidentes durante las fiestas navideñas. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior y Diálogo Social, pide eso a la ciudadanía, hacer un uso responsable del material pirotécnico para evitar accidentes durante la celebración de estas fiestas navideñas. El 112 recuerda que es necesario mantener conductas preventivas que minimicen los riesgos para las personas, los bienes y el medio ambiente, y ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar daños. ¿Y qué suele suceder también en estas fechas? Que nos compramos un nuevo calendario, ¿no?, para ver cómo nos va a ir el 2023, para ir marcando. Atentos al calendario de Guadalcacín. Y es que Guadalcacín ha editado un calendario igualitario para 2023 y ¿saben quiénes son los protagonistas? La misma población guadalcacileña. El proyecto se ha realizado gracias a la subvención del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. En ellos forman parte como protagonistas escolares, adolescentes y vecinos y vecinas de la tercera edad que se han encargado de reflexionar de manera colectiva y componer el catálogo de quienes protagonizan la publicación, personas de todas las edades del presente y del pasado de Guadalcacín. Y hoy también entablaremos comunicación telefónica con Eva Aladro Vico. A ver, esta mujer es una auténtica azote de los políticos durante 17 años para impedir que una piqueta se llevara por delante el Teatro Albéniz de Madrid. Pues bien, la plataforma Asta Regia ha contactado con ella precisamente para que de alguna forma, bueno, la invitaran y que ella conociera este yacimiento con el objetivo de aprender de su dilatada experiencia de activismo cultural en un momento clave para la recuperación de este lugar, enclave cultural, Asta Regia. Lo que hay ahí enterrado puede, no sé si incluso decirles, debería cambiar la historia de la provincia, pero sin duda alguna será una entrevista interesante con Eva Aladro para conocer su opinión de este yacimiento de Asta Regia. Y también tendremos con nosotros no a una cantante, sino a una cantaora, porque así quiere ella que se la defina: soy cantaora, el título del último trabajo de Yolanda Gallo. Y además ella ha interpretado este pasodoble que están viendo, pasodoble a Ruiz Miguel, a esta figura de la tauromaquia. Así que Yolanda Gallo, esta cantaora, estará con nosotros hoy en Jerez al Día para hablarnos de su música, de su interpretación.
creo que mi compañera tenía ganas mi compañera Tere Sánchez de realización, de escuchar el pasodoble completo. No hay problema. Después con Yolanda Gallo le preguntaremos a la cantaora y veremos completo este videoclip. Bueno, yo no sé si ponerme serio porque termina el año 2023, está a punto de comenzar 2023, 2022 se nos va. ¿Cómo ha sido el año, sobre todo en el mundo del campo y de la ganadería? Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Encantado de estar en tu programa. Sin duda alguna. Además, me interesa muchísimo. Oí una vez una frase maravillosa que dice algo así, no lo recuerdo exactamente. Cuando se muera el campo, la ciudad irá detrás. No nos damos cuenta de la importancia del mundo agrario. Efectivamente, hay una frase que también la puede acompañar, que es que viene a decir que una vez en la vida vas a necesitar un abogado, un médico, pero a un agricultor, un ganadero, lo necesitas 3 veces al día. Y para eso estamos aquí, para producir y para que nos dejen producir en muchas ocasiones. A ver, quiero preguntarte, se acaba el año y sobre todo lo que más me preocupa, aunque haremos balance de 2022, es cómo se presenta este 2023. Pedro, ¿tenemos que ver el vaso medio lleno o medio vacío? Pues en el año 2022 el balance que hemos hecho desde Asaja Cádiz, el balance agropecuario, es un balance muy negativo y lo vemos vacío del todo prácticamente. Un año nefasto. ¿Tan mal, Pedro? Muy mal, muy mal. O sea, ¿vacío del todo? No. Prácticamente vacío del todo. Sobre todo hay sectores que lo están pasando muy mal, como es el sector ganadero. Ahí hay poco relevo generacional, se están cerrando explotaciones que no viene nadie por detrás para continuar con ella. Y es un año nefasto y para olvidar. Nosotros esperemos que el 23 venga bastante mejor porque es un año que hemos tenido muchísimas vicisitudes y muchísimas cuestiones que queremos comentar hoy contigo, Juan Antonio. No, sin duda alguna. A ver, el pasado día 28 de diciembre, vaya día también para el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Que no fue ninguna inocentada, ninguna broma, los datos del 2022 que diste a conocer en rueda de prensa. ¿Por dónde empezamos? Es decir, el análisis agropecuario de Asaja, ¿por dónde habría que empezar? Lo cual es, digamos, la punta de lanza de la gran preocupación. Bueno, la gran preocupación, de alguna forma, la podemos sintetizar en varias cuestiones, muy fácilmente. Por un lado, un hartazgo que hay en el campo. Estamos hartos de que no se nos deje producir y hacer lo que veníamos haciendo durante generaciones. Por otro lado, incrementos de coste de producción, como bien ha dicho Juan Antonio al principio, y después también por una tremenda sequía, una severa sequía que hemos padecido en la provincia de Cádiz y finalmente por unas ayudas que van a dejar de venir aquí a la provincia de Cádiz. Todo esto al final lo que concluye es un año terrible, un año nefasto que esperemos que se pueda enmendar en el 23. Oye, ¿lo de las últimas lluvias no ha mejorado algo el campo? Porque en las últimas 2-3 semanas sí que ha caído muchísima agua. Claro, la sensación es que hacía falta muchísima lluvia y ¿ha paliado algo los efectos de la sequía esto que nos ha venido climatológicamente? Sí, efectivamente, pero hay que recordar que prácticamente desde el mes de mayo hasta prácticamente el 1 de diciembre las precipitaciones han sido muy pequeñas y es cierto que del 1 de diciembre al 12 de diciembre nos han caído a la provincia en torno a los 200 300 litros, exceptuando la sierra, que se han duplicado esa cifra, pero sí es verdad que a día de hoy estamos con los mismos niveles de agua embalsada que el mismo día en el año pasado. Por tanto, bienvenidas, pero que hace falta mucho más para que no tengamos estas restricciones que hemos tenido en el 22. O sea, esperemos que acompañe. Claro, no contentos con las lluvias, por lo tanto, ¿no? No. Lo que ha llovido es insuficiente. Insuficiente y que llueva todo lo que quiera en la primavera y en lo que nos viene por delante. El día 20 de marzo, una gran manifestación. El campo se echó a las calles de las ciudades para reivindicar, ¿no? Para decir, bueno, esta boca es mía, que en realidad esta boca es nuestra, ¿no? Sí, decíamos basta ya de todo lo que está padeciendo el mundo rural, no solamente en la agricultura, en la ganadería, sector cinegético, sino tradiciones, costumbres, nuestra forma de hacer las cosas. Fue el día 20 de... Ahí estamos viendo las imágenes. Correcto, en Madrid. Esto fue en Madrid, todo el sector. Y después de esta gran manifestación, que fue un éxito del sector, donde además la provincia de Cádiz pues acompañó, y como no puede ser de otra forma, Asaja Cádiz estuvo allí con más de 1000 asociados, con sus familias también, que hay que sumarlo. Después incluso tuvimos que hacer una tractorada en Sevilla también,
y no contento con ello, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es estar en la calle. Asaja Cádiz está irradiando en las distintas zonas donde vamos a hablar de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, que es lo que se nos viene por delante, para irradiar y que la ciudadanía, no solamente los agricultores y ganaderos, conozcan de primera persona qué nos viene por delante en este momento. Este hombre, si no me equivoco, está hablando de cacería, ¿no? Está hablando de... ¿Lo podemos poner desde el principio, Tere? No se puede, ¿no? Vale, bueno, a ver si lo recuperamos ahora en todo caso, porque está hablando de la cacería, ¿no? La liebre a toda España quitó muchísimo hambre, a pobres y a ricos, a todo el mundo. Y ahora, en unos años, nos hemos quedado sin ella. Hay que cuidarla, ¿verdad? Hay que cuidar el campo, hay que cuidar la Hay casa. que cuidarla y cuando haya una cosa de estas, a ver por qué viene. No viene así por los aires, sino está provocada por los seres humanos. ¿Cómo ves la participación masiva que hay, la cantidad de gente que ha venido? Yo me quedo asombrado. Yo vengo andando desde la Plaza Lística y al llegar a embajadores ya había gente. O sea, estaban quitando allí autocares y cosas, grupos de personas y estaba lleno. Y fíjate, estoy aquí en la Plaza de Colón y he quedado con amigos y es imposible verlos. Y ando mal de oído, pero bueno. Un aplauso grande. ¿Dónde estáis los de la caza? ¡Que no se oye! El mundo del campo, el mundo de la cacería, Pedro, fíjate, echándose también a las calles. Por supuesto, es que son tantas las limitaciones y los ataques que tenemos en el sector que ya no nos queda otra, Juan Antonio. Nosotros ese día salimos a la calle manifestándonos en el mundo rural por todo y de alguna forma porque hay muchas administraciones, muchos de nuestros políticos no entienden que la caza es un sector esencial, que no solamente es por la actividad que genera económica, en este caso en la provincia de Cádiz, que vienen gente incluso del extranjero a ver cómo, por ejemplo, tenemos aquí una primicia como es la perdiz autóctona, que ya prácticamente ha desaparecido en todo el mundo en estado de libertad y prácticamente nos queda el reducto de Cádiz o los corzos que tenemos ahora mismo y todo esto, que no lo hay en otras zonas de España y del mundo. No solamente es esa actividad económica, sino si no procedemos a hacer esa actividad cinegética, nuestras cosechas se diezman, porque son ataques que tenemos en nuestro cultivo. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer llegar a esos políticos ver que es una actividad esencial y necesaria. Ajá. ¿Qué pasa exactamente con la cacería, Pedro, para que nos entendamos? ¿Qué ha cambiado en el mundo de la cacería? ¿Qué limitaciones tenéis ahora? Bueno, limitaciones muchísimas. Primero tenemos unas órdenes de veda, que antiguamente no se tenía. Aquí se puede cazar en una fecha sí, en otras fechas no. Antiguamente se cazaba cuando uno salía al monte con su escopeta. Pero lo de la veda ya lleva tiempo, ¿no? Lo de la veda lleva tiempo, lo que pasa es que cada vez tenemos más limitaciones en esa veda. Por ejemplo, ¿desde cuándo a cuándo se puede cazar ahora? Son diferentes las especies cinegéticas. Por ejemplo, la veda en general se abre con el Día de la Patrona, normalmente el 12 de octubre, se suele terminar después de las fiestas. Después hay una media veda también que tenemos también las monterías, que lo tenemos regulado, pero sí es verdad que el cazador nos sentimos que muchas veces nos vienen a tratar como si fuéramos delincuentes. Simplemente estamos haciendo una actividad que se ha hecho durante toda la vida, en la cual cada vez estamos más encorsetados, con más legislación, y que también que estamos de acuerdo con que se inspeccione, pero oye, si se nos inspecciona a nosotros, que se inspeccione también muchísima gente que está haciendo muchísimas cosas, por así decirlo, tipificables como ilegales, porque nosotros llevamos nuestros papeles al día, hacemos todo lo que tenemos que hacer, analítica de lo que se caza, todo esto, comunicaciones para que se sepa cuándo se caza, cómo se caza, pero aún así, cuando uno va al campo y ve muchas veces llegar a la Fuerza de Seguridad del Estado, parece que siempre va a estar en esto porque se nos pide, pues, papeles y papeles. Y evidentemente es muy complicado llevar todo eso a día de hoy en una explotación cinegética. A ver, yo que no entiendo del tema, ¿no? Ya no se pueden cazar corzos, ya no se pueden cazar jabalíes, ya no se pueden cazar venados, conejos, perdices. ¿Cuál es el problema? Hay una fecha que no se puede cazar, que nosotros decimos que esa fecha en muchas ocasiones... Pero quiero decir, Pedro, las especies sí se pueden cazar. Las especies se pueden cazar, no todas. No todas. Hay especies que ya... Por ejemplo, ¿os han dicho ya alguna especie que hace un tiempo se puede cazar y ya no? Por ejemplo, el meloncillo. Es una especie, el melón, que es una especie que aquí... Es verdad, el meloncillo. Es una especie que es muy destructiva con todo lo que son nuestras pequeñas polluelos de perdices. Claro, pero el meloncillo no se come. Quiero decir, no es... No se come, pero hay que abatirlo. Que hay que abatirlo, o sea, que hay que eliminarlo, digamos, ¿no? Hay que eliminarlo o controlarlo, por lo menos, porque, vamos a ver, el meloncillo a día de hoy no tiene ningún depredador. Si nosotros no controlamos a la población, pues vamos a tener un problema de meloncillo.
Igual que el meloncillo, aunque no sea una especie cinegética, las ratas mismas, por ejemplo. Las ratas hay que quitarlas de las explotaciones agrícolas. Y me dices que ya el meloncillo no se puede abatir. El meloncillo está protegido a día de hoy y salvo excepciones muy determinadas, no se permite. Nosotros estamos intentando que todo eso cambie para que se nos permita, por ejemplo, cazar el meloncillo, porque es una especie invasiva, invasora, y además hace daño en todo lo que son las crías, que se comen las crías además. Y después, por ejemplo, hay especies como hay especies que necesitamos volver a que se vuelva a autorizar un periodo de caza más amplio, como pueden ser los conejos, que son dañinos también en la provincia de Cádiz, y otras especies que no son cinegéticas, pero como pueden ser, por ejemplo, los roedores, las ratas, que hacen daño en las explotaciones y que necesitamos cazarlas. ¿Ahí hay algún conflicto, y te pregunto, con el sector animalista? ¿O el sector animalista y esta concienciación global que hay está jugando en vuestra contra? Algo hay, pero sobre todo lo que hay es un alejamiento de los políticos y los legisladores del campo, que no preguntan en muchas ocasiones a los cazadores por dónde tienen que ir la legislación, por dónde tienen que ir, qué es lo que necesitan, para que de alguna forma entiendan nuestro punto de vista. Es verdad que los ambientalistas, ellos siempre van a defender pues eso, que aquí no se cace, que no se haga nada, con lo cual al final el mundo sería insufrible porque se llena todo de ratas y todo esto, pero lo que necesitamos es que los políticos nos escuchen a nosotros. A ver, en este sentido, ¿tú qué le dirías al político que legisla? ¿Qué le dirías? Que pise el terruño, que venga al campo, que escuche a los agricultores, a los ganaderos, a los cazadores y sobre todo que no se legisle desde un despacho, que se legisle con conocimiento de causa y cuando se vaya a quitar o a hacer una prohibición, se haga siempre un estudio de impacto, muy fácil. Nosotros podemos estar equivocados o no, creemos que tenemos la razón, pero que se haga un estudio de impacto para ver qué consecuencias va a tener esa legislación, que normalmente, y lo digo muy claramente, siempre tenemos una legislación más restrictiva y más limitante que la anterior. Y eso es lo que no puede ser, tenemos que darle un giro de tuerca a todo esto. ¿Me quieres decir, en definitiva, Pedro, que la cacería, el mundo cinegético del campo, no atenta contra la ecología? No, al contrario, yo entiendo que es al revés. El mundo cinegético lo que intenta es tener una viabilidad en las explotaciones y es al contrario. Yo entiendo que es el mundo ambientalista ecológico de pasillo de ciudad el que intenta atentar contra la agricultura, contra la ganadería y contra el mundo cinegético. Nosotros es una actividad que llevamos realizando siglos. El hombre, precisamente, cuando se asienta de ser cazador a ser agricultor, pues llevamos haciendo esto miles de millones de años. Y esta corriente sí es nueva. Y no sabemos si llegamos a un extremo que se prohibiera todo esto, pues al final yo creo que la vida sería insostenible. ¿No me estarás diciendo que crees que hay un serio riesgo de que la cacería se pierda? Por algunos, sí. Algunos están a favor de que la cacería se pierda del todo y para eso Asaja Cádiz y sus sectoriales, como puede ser Asaja y como pueden ser también otros actores que menos ayudan, por algunos se perdería todo esto. Nosotros lo que tenemos que reivindicar y posicionarnos, desde luego, de la forma que entendemos que es más razonable y más lógica, además, con la lógica siempre. Bueno, una de las grandes preocupaciones, si tuviéramos que hacer una pirámide, ¿no?, del orden de prioridades de vuestras preocupaciones, el mundo del campo, de la ganadería para 2023, es algo que se llama el Pacto Verde Europeo y que entra en vigor en 2023. Habéis hecho muchísimo ruido para evitar que esto se produzca. Esta nueva PAC, ¿no? Explícanos, sobre todo a todos lo que no entendamos y a los espectadores. ¿Qué es eso del Pacto Verde Europeo? Que suena muy bien, ¿vale? Suena así como, no sé, suave, ¿no? Sutil, pero me parece que va a ser un duro golpe para vosotros. Efectivamente, puede sonar muy bien y yo creo que en eso han sido verdaderos maestros en buscar esa terminología, ¿no?, que le han dado del Pacto Verde Europeo, pero son unas estrategias, Juan Antonio, que al final el resumen final es que vamos a producir un 15% menos. Este es el resumen de este Pacto Verde Europeo. Son unas estrategias que van a limitar la producción. Por eso del Pacto Verde Europeo emanan dos estrategias, del campo a la mesa y la biodiversidad, que se publicaron, lo publicó en este caso el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans, cuando ni siquiera nuestro comisario de Agricultura estuvo presente, cosa que yo personalmente le achaqué y le dije que no podía ser, que no nos estaba defendiendo y nos sentíamos por primera vez en la historia huérfanos de que nuestra mayor autoridad europea no defienda al sector, como ha sido el señor Wojciechowski, el comisario de Agricultura. Esto fue el pasado 2 de diciembre en Bruselas.
Y de alguna forma estas estrategias van a limitar lo que son la utilización de herramientas, fertilizantes, los abonos, los fitosanitarios, que son las medicinas de las plantas, y todo esto al final hay 4 estudios a nivel mundial, 4 estudios de impacto, como es uno de ellos el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que lo ha hecho, que dice que Europa va a producir un 15% menos. Si producimos menos, al final habrá que traerlo de terceros países. Terceros países ya sabemos lo que ocurre siempre. Primero, sin reciprocidad, porque lo que allí se hace en muchas ocasiones aquí no se permite hacer. Y después también estamos obligando a terceros países a producir por nosotros, con lo cual la huella de carbono que aquí en Europa no vamos a tener, esa descarbonización de Europa, la vamos a trasladar seguramente a Sudamérica o a África. Por tanto, es inconsecuente. Si el Pacto Verde Europeo hay que hacerlo, habrá que hacerlo a nivel mundial. Y con un estudio de impacto que vea las consecuencias. De momento un 15% menos de producción. Vale, pero a ver, que yo me aclare. ¿Esto que es una ayuda al mundo de la ecología favorece o pretende favorecer el consumo de productos ecológicos o no? Esto lo que es al final son unas tesis ambientalistas que lo que quieren es que seamos de alguna forma cada vez más verdes, cada vez más ecológicos y todo esto que nosotros respetamos porque además producimos agricultura y ganadería ecológica, que está muy bien, pero que lo decimos muy claramente. Hay que hacer también producción convencional, no solamente ecológica, y habrá que hacer producción incluso biotecnológica, porque necesitamos al final producir más con menos. Hemos perdido el 19% de la superficie arable en Europa, el 19%. La población va a crecer de 7,5 mil millones de personas a 11,2 mil millones de personas, según Naciones Unidas. África, 1,2 mil millones de personas, va a tener en el 2100 4.400 millones de personas. O sea, multiplica por 3 la población en África, más que por 3. Y nosotros tenemos que alimentarlo. Exactamente, si la población mundial está creciendo, ¿cómo va a producir el campo un 15% menos? Es que yo no me aclaro. Por eso mismo nosotros decimos que es un disparate, que no tocaba. Esto no tocaba cuando se presentó, mucho menos con una invasión de Ucrania, que Ucrania, como todos sabemos, es el granero de prácticamente de Europa y parte del mundo, porque la producción de Ucrania viene a abastecer incluso al norte de África. Si esos países del norte de África no le llega grano, pues seguramente va a haber revueltas. Y consecuencias de esa revuelta, inmigración más todavía para Europa. Entonces, nosotros decimos que todo esto ni tocaba en ese momento ni toca ahora. Por tanto, volver atrás. Y además, estas estrategias del Pacto Verde Europeo se pretende que incidan sobre la PAC. Una PAC que nosotros, que ya hemos dicho, una política agraria comunitaria, unas ayudas europeas que ya vienen muy recortadas a la provincia de Cádiz. Claro, es que vamos a enlazar una cosa con la otra. El tema de las ayudas. A ver, estimáis que vais a perder en 2023 aproximadamente 120 millones de euros. ¿Cuántos ganaderos y agricultores se van a ver afectados? Pues la provincia de Cádiz seguramente un 95% de los agricultores y ganaderos, muy claramente. Un 90-95% según... Y así a la gente del campo, ¿cómo le deseamos un feliz 2023? Por eso nosotros... es una locura, ¿no? Por eso nosotros lo que deseamos es que cambie todo esto. Que el gobierno nos escuche, que escuche a lo que es la zona... Pero ¿es el gobierno de la nación? ¿Es una normativa europea? ¿De quién depende? Porque claro, el tema del Pacto Verde Europeo... es una orden comunitaria. Momento no, de momento son 2 comunicaciones, sí. Pero sí es verdad que los Estados miembros pueden hacer caso a esas 2 comunicaciones, a esas 2 estrategias planteadas, no son directrices todavía, sí se pretende que sean directrices y después se ha introducido de alguna forma el Pacto Verde Europeo en la PAC, creándonos unas ayudas que vamos a tener nuevas ahora. Ya cumplíamos con unas ayudas que eran las ayudas verdes, por así decirlo, el pago verde, y ahora vamos a tener unos ecoregímenes, que son unas ayudas ligadas todavía a hacer una política más ambientalista. A ver si yo me voy aclarando, Pedro, porque yo me estoy preocupando, ¿no? Como imagino que estarán en casa. Me dices que va a haber en 2023 una orden gubernamental de producir el 15% menos en el campo, de que va a haber una afectación de casi el 95% de agricultores y ganaderos que nos va a costar 120 millones de euros. ¿Dónde está la luz al final del túnel? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede luchar contra esto? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que la orden que vamos a tener en el 23 es una orden progresiva de reducción de fertilizantes y fitosanitarios de aquí al 2030, que se pretende reducir el 50%. No viene de un golpe en el 23, pero sí vamos a empezar a sufrirla.
¿Y qué podemos hacer contra esto? Bueno, pues yo creo que muy claramente en el año 25 hay una revisión de la política agraria comunitaria. ¿En qué año? El 25, pero tenemos que estar así 2 años. ¿2 años así? Tenemos que estar así en principio 2 años, porque esto ya, la PAC, digamos, lo que es las ayudas, ayer se publicaron los reales decretos, que por cierto se han publicado con nocturnidad y alevosía, porque nosotros hemos empezado a hacer nuestra campaña de siembra y a hacer todos los trabajos que teníamos que hacer en el campo. Cuando sacamos las cosechas en verano, hemos tenido que sembrar, hemos tenido que plantar, hemos tenido que acondicionar nuestras explotaciones ganaderas, y a día de hoy nos encontramos con una serie de limitaciones para el futuro. Por tanto, nosotros somos los primeros que decimos que sostenibilidad sí, pero cuando hay una economía y que la PAC tiene que volver a su componente productiva. Hoy más que nunca hay que producir, producir y producir. Producir más que antes y no menos. Y ahora mismo vamos a producir menos. Por tanto, vamos a estar 2 años muy fastidiados, por no decir otra palabra, pero dentro de 2 años esperemos que nuestros políticos recapaciten y volvamos a lo que teníamos anteriormente, porque esta nueva PAC, estas nuevas ayudas, atentan contra la agricultura productiva, precisamente de Cádiz. Con las explotaciones, te decía que van a estar perjudicadas en torno al 90-95% de ellas, con una pérdida de entre el 25 y el 35% de sus ayudas. Eso es tremendo. Con lo dura que es la vida en el campo. Es decir, estamos hablando de personas que no tienen un horario, que son 7 días de preocupaciones, de trabajo, en fin. ¿Y qué decimos de los ganaderos? A ver, los incrementos de esta crisis energética, el mundo de la ganadería, ¿no? Pequeñas ganaderías, grandes ganaderías, ¿cómo va a venir para ellos el 2023? Bueno, esperemos que el 2023 venga mejor. Hay que recordar que el ganadero en el año 2022 ha tenido, además de todos los incrementos de costes de producción que también lo ha sufrido el agricultor, el ganadero doblemente, porque encima ha sido un año seco, no ha tenido pasto en el campo, por tanto ha tenido que alimentar a esa cabaña ganadera con pienso. El pienso ha estado por las nubes por la invasión de Ucrania, porque los cereales se han incrementado en algunas ocasiones más del 80 al 90%, y evidentemente los ganaderos lo han pasado muy mal. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a este sector, que además es un sector estratégico, porque en la provincia de Cádiz estamos actuando de tapón de enfermedades que hay en África, que no tenemos en Europa, en nuestra cabaña ganadera, y nosotros con los dobles saneamientos. Hay que recordar, Juan Antonio, que con una cabeza de ganado tiene 2 reconocimientos médicos al año. Muchos humanos no tienen ni uno siquiera al año. 2 reconocimientos médicos. Por tanto, es una ganadería que cumple con todos los bienestares del mundo. Eso está muy bien, evidentemente. Que está muy bien, pero claro, incrementa evidentemente el coste. Incrementa los costes, claro. Incrementa la burocracia, y no se nos paga por ello. Y no se nos paga un pago adicional que estamos pidiendo por ser una ganadería que actúa de tapón frente a terceros países con sus enfermedades. Y por supuesto también hay otro componente fundamental. La ganadería ahora mismo es el único sector prácticamente que puede quitar combustible del campo para evitar los incendios. Tenemos una orden del Gobierno central, del Gobierno de España, donde ahora mismo se prohíbe cualquier tipo de quema en el campo, ya sea quema de rastrojo o quema de poda. Y evidentemente esto es un disparate. Estamos cargando ahora mismo el campo de combustible para que en verano tengamos incendios por todos lados. El tema es duro, es duro, porque además, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? De esta incapacidad de producir o de hacer rentable un negocio ganadero. Supongo que habrá negocios que se vayan a pique, ¿no? La consecuencia es que se están cerrando muchas explotaciones. Año 2009, en España había 1.400.000 explotaciones. Año 2022, 640.000 explotaciones. Menos de la mitad. Hemos perdido menos de la mitad de las explotaciones que teníamos hace prácticamente 13 años. Y si seguimos así, pues aquí va a quedar muy poco. Pero porque necesitamos una ayuda específica y directas. Bueno, vamos a ver. Vamos al supermercado, Pedro. ¿Vale? Y llevamos un tiempo viendo cómo suben y suben los precios en una escalada brutal. La inflación, ¿no? Los costes de producción del campo. Si la persona que va a un supermercado o a algún mercado, ¿no? No hace falta que sea una gran superficie, a comprar un producto que se ha incrementado incluso el 200%, ¿dónde está el problema? Es decir, esos costes elevados para el ciudadano, ¿cómo percuten en el productor agrario? Bueno, la repercusión es tremenda. Nosotros, antes de la pandemia, estábamos en la calle con nuestros tractores precisamente porque los precios no ayudaban, por los costes de producción que ya teníamos. Después entró el COVID, tuvimos que parar esas tractoradas que teníamos antes del COVID, y ahora nos encontramos con, después de la invasión de Ucrania
y los desajustes que ha habido a nivel mundial con que a nosotros un fertilizante que hace unos años, el fertilizante a nivel mundial más utilizado, que es la urea, que hace un año y medio comprábamos a unos 270, 300 euros tonelada, nos ha llegado a costar hasta 1.100 euros la tonelada. Ahora está en torno a los 800 euros la tonelada. O sea, se han multiplicado por 3 nuestros costes de producción. Hablamos del abono más común del mundo. Abono que es indispensable para tener un cultivo sano. Vamos a ver, muy claramente, un maíz abonado produce unas 16, 17 toneladas por hectárea. Un maíz sin abonar, una misma hectárea de maíz sin abonar, unas 3, 4 toneladas. Pero fíjate, habrá gente pensando en casa, se le pase por la mente la idea de que a lo mejor todo esto pues termina favoreciendo un cultivo ecológico. ¿Es una utopía lo de cultivar sin ningún tipo de abonos? Es utopía a día de hoy, puesto que no tenemos todavía semillas que permitan hacer esto. Quizás en el futuro vamos a tener unas semillas que demanden menos nitrógeno, menos Pero ¿alguien puede tener un campito, por ejemplo, sin abonarlo? ¿Eso es posible? ¿O los bichos se terminan comiendo las lechugas y los tomates? Vamos a ver, si es un campito y uno lo controla a mano, pues puede más o menos controlarlo, pero es que estamos hablando de explotaciones que necesitamos para producir, no solamente para ese señor o esa familia, sino producir para toda la ciudadanía. Hay que recordar que solamente el 7% de la actividad está en el campo, el 93% está en la ciudad, y a la ciudad hay que alimentarla. No todo el mundo tiene una explotación en esto. Entonces, por tanto, lo que necesitamos al final son herramientas que a nivel mundial estamos perdiendo. A nivel mundial hay 700 sustancias activas y en Europa se pueden usar solamente 400, cuando nuestros competidores argentinos, brasileños, norteamericanos, canadienses tienen esas 700 sustancias activas para tener precisamente más tecnología en el campo. Pedro, que yo entiendo todas vuestras reivindicaciones. Yo lo que sí tengo claro, desde mi ignorancia, desde mi humilde conocimiento, es que al campo hay que cuidar. Al campo hay que cuidarlo sí o sí, al ganadero, al agricultor. Y sobre todo me preocupa no solamente los costes, la inflación, cómo se avecina el 2023, sino que haya gente del campo que está abandonando cultivos. Se está abandonando y bien decía Juan Antonio, el campo hay que cuidarlo y nosotros ahora, aquí se ha perdido una gran oportunidad, que lo hemos dicho también en esta rueda de prensa, que es que, a ver cómo lo decimos, hemos tenido una gran oportunidad en España que ha recibido 140.000 millones de euros de la Unión Europea con el plan de recuperación, el plan de resiliencia. En España tenemos una magnífica autopista del agua, para los coches y para el ferrocarril. Y tendremos que hacer unas autopistas del agua, unos canales que traigan agua de las cuencas excedentarias del norte y sobre todo el noreste de España hacia el sur. ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de eso, Pedro? Sí, pero no se hace. ¿Pero cuánto tiempo se lleva hablando de ese agua que abundantemente nace, brota, está en el norte, que venga para el sur, ¿no? Efectivamente, una autopista del agua, un canal que trajera ese agua con ese dinero, porque no conozco una sola explotación agrícola que se haya beneficiado de esos 140.000 millones de euros de Bruselas. Seguramente se lo habrán quedado las grandes multinacionales y otras corporaciones, pero aquí al campo no ha llegado un solo euro y por tanto se pierde una oportunidad porque donde hay agua, Juan Antonio, hay pueblos vivos, hay riqueza, hay mano de obra, se genera empleo. Y esto es lo que tienen que entender nuestras autoridades. Bueno, es que yo creo que a este paso ya las 12 uvas las vamos a tener que dejar. Vamos a tener que tomar 12 lacasitos, porque madre mía, no se puede perder el campo. Al campo y al ganadero hay que cuidarlo. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, muchísimas gracias y vente por aquí para seguir hablando de darle cariño al campo. Encantado a vosotros, un fuerte abrazo y sobre todo a la ciudadanía que consuman estos días productos de aquí de la tierra de Cádiz, que es la forma ahora mismo que tenemos mejor de ayudar a los ganaderos y a los agricultores. Sin duda alguna. Gracias, Pedro. Bueno, vamos, todavía estamos en época navideña. Es verdad que ya mañana tomamos las uvas, lo que decíamos, ¿no? Ese guiño también al campo y que se nos va acabando poco a poco este periodo navideño. Pero hace unos días veíamos un momento mágico en el Colegio Montán, conocido como el Colegio Compañía de María, con la presencia del coro precisamente del colegio y con gente tan ilustre como Ismael Jordi. Vamos a recordar un villancico precisamente de este momento en el Colegio Montán.
Bueno, qué lujo, ¿no? Ismael Jordi, ni más ni menos, en el Colegio Montán, con el coro de chicos de este centro educativo, el colegio siempre conocido como Compañía de María. Bueno, ya lo habíamos anunciado, pero ya es que lo tengo aquí en mi mano. Este calendario igualitario de Guadalcacín. Ya lo que le faltaba a Guadalcacín es tener su propio calendario, ¿no? Como es Pirelli, como es el calendario este famoso. Nieves Mendoza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alcaldesa de Guadalcacín. Qué contenta estás con el calendario. La verdad que sí, yo siempre sonrío mucho, pero esta ocasión doble. Vienes acompañada de Tere Padilla. Tere, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú eres guadalcacileña de pro. De pro desde Bueno, que- tú eres de las pioneras de Guadalcacín, ¿se puede decir? Yo nací en Guadalcacín. Sí, pero tu padre creo que fue el primer practicante. Sí, sí. Vale, y creo que es la última, ¿diciembre? ¿Puede ser? Diciembre, venga, vamos a buscarlo. El mes de la Navidad. Diego Padilla Romero. Sí. Este Sí. fue tu padre, ¿vale? Lo tengo por aquí. Aquí está. Bueno, ¿cómo te sientes siendo parte del calendario? Bueno, esto se lo tengo que agradecer a Nieves, porque ya era tiempo de que se acordaran de mi Que te padre. acordarás, ¿no? Tu Sí. padre. Ahí Ya poniendo era hora. pinchazos. Todo el mundo se acordará de tu padre. Claro, pues si ponía pinchazos. Pues yo me acordaba del practicante cuando venía a mi casa y no veas lo mal que lo pasaba con el practicante. Pues nada. también, que yo participaba también. Está claro. Pero era bueno seguro, tu padre, Buenísimo. poniendo inyecciones. Sí, buenísimo. Buenísimo. Oye, me tenéis que hablar del calendario, pero vamos a hacer una cosa. Un alto para la publicidad y me contáis de quién sale la idea de hacer un calendario igualitario, ¿no? de Guadalcacín. Enseguida, aquí en Jerez al Día.